Amigos, me encontré este tesoro hace pocos días del año 1962, de la campaña de fines de ese año de un candidato político a la presidencia de la República, que de hecho fue el doctor Raúl León. Y en verdad, lo quise traer a colación y mostrarlo. De hecho, hay un corto video por allí de qué lugar fue este, encontrado o en qué lugar fue encontrado este cuadro que me dejó bastante sorprendido, ya que lo encontramos por allí en la casa de mi abuelo, una casa en ruina, Una casa que hacía Donny 100 por día. siendo él un político, un dirigente político campesino de aquella época. En realidad, quiero traerlo a colación por la sencilla razón de que a lo largo de varios años me han hecho la pregunta de que si un cristiano puede ser o puede participar en, en las campañas políticas partidistas en cualquier lugar del mundo. Yo digo que poder puede, porque a la verdad la Biblia dice todo me es lícito, o sea, tú puedes hacerlo. El problema es que no todo conviene. ¿Qué te puedo decir con respecto a eso? Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 23. Ahora, ¿qué es lo primero con que se va a encontrar un cristiano a la hora de hacer campaña política partidista? Lo primero que se va a encontrar es la campaña. En realidad, una campaña política que le va a traer serias dificultades. O sea, va a tener que promocionar a otro si él no es candidato, o va a tener que promocionarse a sí mismo. Ese es un problema que vas a tener que resolver. ¿Por qué razón? Porque si promocionas a otro, vas a tener que mostrarlo como el mejor, como el que verdaderamente va a resolver los problemas. Y la Biblia dice que sea Dios veraz, todo hombre es mentiroso. También dice la Biblia que no es justo, ni a uno. Entonces vas a promocionar a un hombre que en algún momento te va a quedar mal. Y si vas a promocionarte a ti, entonces tú vas a quedar mal en algún momento. Ahora, es importante eso porque en realidad tú no puedes mezclar lo perfecto con lo imperfecto. O sea, las doctrinas humanas, que son las que cada partido tiene, ya sea izquierda, ya sea derecha, ya sea centro, o ya sea centro izquierda, ya sea centro derecha. Entonces cada uno va a tener su propia doctrina, algo que no vas a poder mezclar con el cristianismo. Entonces es muy importante que entendamos esto, porque la doctrina de Cristo es una y la doctrina de los hombres es otra. Entonces Dios no comparte su gloria con nadie. Muy importante por esa parte. Ahora, otra cosa es que podemos ver allí es que muchas veces vas a tener que, si llegas al poder, por alguna razón, vas a tener que comprometer el voto. Las personas van a entregar el voto de alguna manera para obtener quizás algún beneficio. Y vas a tener que comprometerte muchas veces en ayudar o en ofrecer algo que muchas veces no vas a poder cumplir. Entonces, ¿qué vas a hacer? Una de las cosas que podemos ver, campañas de guerra sucia. Esas campañas de guerra sucia tienen que ver entonces con despotricar de otro, o al menos hacerlo ver inferior a ti de alguna manera. Eso es algo también que la palabra del Señor nos confronta de alguna manera. Entonces vamos a tener ciertas dificultades a la hora de nosotros llevar esta campaña a cabo. Entonces, tenemos por muchas razones, tenemos serias dificultades para nosotros poder llevar esto adelante. Ahora, otra cosa es que cuando vayas a hacer campaña, te vas a tener que unirte a los muchos, porque tú tienes que buscar, lógicamente, seguidores para poder llegar al poder. De otra manera, no lo puedes hacer. Entonces, si es bajo el voto popular o la elección popular, entonces vas a tener muchas veces que adaptarte, tienes que ceder en algunas cosas que el pueblo pide. Entonces, es muy importante que podamos hacer eso, porque la Biblia nos dice lo siguiente, en Éxodo
23, 2 dice lo siguiente: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer el agravio. Y esta es una de las cosas que podemos notar en las Sagradas Escrituras. Tenemos el ejemplo de Pilato. Pilato se lava las manos. En aquel tiempo se lava las manos. La vez que Jesucristo estuvo, cuando Jesucristo estuvo allí frente a él para hacerle algún juicio, él dejó a criterio del pueblo que el pueblo tuviera que tomar la decisión. Porque sabía que si él tomaba la decisión, aún sabiendo verdaderamente que Cristo era inocente, mas sin embargo dejó que el pueblo tomara la decisión. ¿Por qué? Porque eso era contraproducente en cuanto a su popularidad. Entonces tuvo que inclinarse, doblegarse en esta parte para poder que el pueblo estuviera contento. Entonces muchas veces los gobernantes, a veces ellos ceden de alguna manera para no perder popularidad. Entonces ese es un problema también que se va a encontrar el cristiano a la hora de hacer política partidista. Entonces es un problema que se te va a presentar. Ceder a los muchos para hacer agravio quizás de uno o dos personas que verdaderamente son inocentes, como pasó con Jesucristo en aquel momento. Entonces hay muchas cosas que pudiéramos nosotros ver, por ejemplo, en el caso de LGBTI, Q+, o en caso del aborto, quizás vas a tener que ceder en ese sentido, yendo en contra de la palabra del Señor, para poder adaptarte quizás a los nuevos tiempos, a las nuevas épocas, y eso te va a traer a ti un gran problema como cristiano. Entonces, si a mí me dicen que si verdaderamente que diga un sí o un no, si puede un cristiano participar activamente en una campaña política partidista, mi respuesta es no. Y yo digo, ¿por qué no? Bueno, ya le he explicado una parte, pero ahora te puedo explicar la segunda. Te voy a poner el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo, fíjese lo que hizo Jesucristo. Jesucristo pudo haber sido el gobernante perfecto, el gobernante ideal. ¿Por qué razón? Primero, porque era omnisciente, o sea, todo lo sabe, para conocer todos los problemas que había en la comunidad. Otra cosa es omnipresente, puede estar en cualquier lugar sin necesidad de mandar a otros, porque todo lo sabía. Probablemente en parte ya sabemos, porque él conocía aún las intenciones del corazón del hombre cuando estuvo en esta tierra. Ahora, era omnipotente, y al ser omnipotente, entonces tenía todo el poder para resolver cada uno de los problemas que se pudieran presentar en una comunidad, en un país, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante eso, Cristo pudo haberlo hecho, y de hecho, cuando viene la multiplicación de los panes, cuando él hace la multiplicación de los panes en el capítulo 6, versículo 15, después de que ya había repartido los panes, los seguidores de Jesús, al ver que era un líder, porque un líder es aquel que tiene seguidores y que resuelve problemas. Jesucristo resolvía problemas. Y comenzó Jesucristo a resolver problemas, y llega el tiempo de la popularidad de Jesús. Cuando llega la época de la popularidad, porque Jesucristo hacía milagros y resolvía una cantidad de problemas. Y ese era el hombre ideal para que fuera el rey de Israel. Pero ¿qué sucedió? Después de eso, en el capítulo 6, versículo 6:15, dice entonces que fueron a buscarlo para hacerlo rey, pero él desapareció y se fue para otro lado. Entonces, Jesucristo no aceptó esto. ¿Por qué? Porque Jesucristo le estaba garantizando a ellos alimento, la resolución de problemas, la cuestión de la salud, porque lógicamente Jesucristo hacía milagros. O sea, tenían todas las cosas básicas. Por ejemplo, la mujer samaritana. La mujer samaritana, en Juan capítulo 4, podemos ver que la mujer samaritana, ella se alegra porque lógicamente Jesucristo le dice que él le iba a dar agua que no iba a tenerse jamás. Y ella rápidamente pensó de una forma material, de una manera humana, que el problema se iba a resolver y que ya no tenía jamás que volver otra vez al pozo. Entonces eso hacía que Jesucristo se volviera un líder perfecto como para hacer
rey como para ser presidente en aquella época rey. Más sin embargo, Cristo rehusó eso. ¿Por qué? Porque Cristo lo dejó muy claro. Cristo dejó claro lo que es su misión y lo que es la misión nuestra. La misión de Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Eso está en Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Ahora, con respecto a nosotros, ¿qué nos dejó? Nos dejó la misión o la gran comisión de llevar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión suya como creyente y la misión mía. Entonces no es la de ir a hacer política, la de ir a meterse en cosas que no están, o que no hemos sido llamados para ello. Entonces es muy importante que podamos entender eso, ¿verdad? Por lo menos en Marcos 16:15 y el mismo 16, para ser discípulos tenían que buscar la manera de tener tiempo para hacerlo. Si tú te metes en un cargo de esto, un trabajo de esto, te va a absorber completamente y no vas a tener el tiempo para servir al Señor. Si tú estás llamado a servir al Señor, estás llamado al Señor, al Señor. Ahora, hay una parte muy importante, porque Jesucristo exhorta a Pedro cuando lo encuentra, porque recuerde que él llama a estos pescadores, por ejemplo a Pedro, que era pescador, lo llama para ser pescador de hombres, ahora de otra manera. ¿Qué sucedió? Cuando Cristo resucita, lo encuentra pescando nuevamente, pero no pescando almas precisamente, sino tratando de volver al trabajo anterior que tenía. ¿Y qué sucedió? Cristo lo increpa o lo exhorta y le dice, Pedro, ¿me amas? Y él dice, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas o apacenta mis ovejas. También le dice por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Apacenta mis corderos. Le dice por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Ya le dice ahora, tú sabes que yo te amo. Apacenta mis ovejas. Entonces, un creyente, un pastor o un líder de iglesia o cualquier otro que está llamado a predicar la palabra, no puede abandonar el cargo para irse a hacer un trabajo donde Cristo no lo llamó a hacer. Entonces, mi recomendación es, viendo el ejemplo de Jesús, viendo los problemas que hay en la campaña, mi respuesta sigue siendo no. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense lo que sucede. Pedro lo entendió demasiado claro. Muy claro lo entendió después de que Cristo le llama la atención y le dice, tienes que volver a hacerlo, tienes que ir al trabajo que te encomendé. De hecho, sabiendo esto, Pedro vuelve y predica y se entregan como 3,000, luego como 5,000. Entonces fue a hacer el trabajo. Si Pedro se hubiese puesto a hacer otro trabajo, o hubiese incursionado en la política partidista, pues lógicamente él no hubiese podido hacer eso. Por eso Cristo dijo, da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Cumple con tus cosas terrenales, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra del Señor, pero sabemos que mi reino o el reino de nosotros no es de esta tierra. Reinaremos con Él, precisamente, pero en realidad no es lo que usted está llamado como cristiano, ni yo estoy llamado como cristiano. Entonces yo quiero dejarte esto muy claro, porque es importante que cumplamos con esas leyes terrenales. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, o se puede leer desde el 4 al 6. Para que veamos entonces que si nosotros estamos militando como soldados de Jesús, no podemos enredarnos en las cosas de este mundo, en este sentido, y dejar lo que estamos haciendo en nombre del Señor para hacerlo en nombre de los hombres, sabiendo que estos hombres van a quedar mal. De hecho, vamos a tener que usar consignas a favor de un hombre y vamos a dejar de usar las consignas
que son las de un cristiano. Ahora, ¿tú qué opinas? Dale like y apóyanos para que estos mensajes se sigan dando.